Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa semanal de martes y jueves a las 13 horas que se repite por las pantallas de 5 días que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, columnista también del diario, como ustedes saben, y hoy tengo la satisfacción de hablar con Washington. Hace poco hablé con Gabriel Lanfranchi, otro urbanista amigo que estaba en Suiza, y hoy voy a hablar con Washington, con Horacio Terraza, un amigo de varios años atrás, a quien lo pesco aquí infraganti en un programa que dice Segunda Semana de Economía Verde. Él no me avisó, amigo suyo y Dora de Asunción me dice, mira, tu amigo va a hablar, me dice. Y entonces le digo, voy a tener que hablar porque anda escondido. Y lo veo aquí a Horacio hablando al lado de Arnoldo Vince, creo que es pasado mañana o mañana. Veo que hay una semana de economía verde donde están el presidente del Banco Central, otro amigo, el doctor Cantero, están miembros del directorio del Banco Central, la señora Matilde, la directora residente del Banco Mundial aquí en Paraguay. Y yo le quiero preguntar, en primer lugar los saludo y le quiero preguntar, acá estoy con la agenda, a Horacio Terraza, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de economía verde, de aglomerados urbanos, de urbanización y de incumplimiento aparentemente del Acuerdo de París en este mundo que tiene un cambio climático imparable y que todavía los gobiernos no se ponen del todo de acuerdo? Hola Horacio, ¿cómo estás desde Washington? Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy contento de estar acá. Bueno, mira Horacio, solamente quería preguntarte, estuve hace poco hablando con Gabriel, que tú también lo conoces, él está en Suiza, y me dice, mira Víctor, no sé qué podemos esperar de la cumbre COP26, algunos avances se harán. Le estuve viendo a Ian Shapiro de Yale, le estuve viendo a un montón de comentaristas post-COP26, y creo que, y les quiero felicitar, muy oportunos ustedes, los del Banco Mundial, por hacer en este momento aquí en Paraguay esta semana de la economía verde. ¿De qué van a hablar, Horacio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de esta semana? De reunir a gente del sector público y del sector privado. Exacto. Acá se va a reunir gente del sector público, sector privado, sector también de ONGs, la idea y la academia. La idea verdaderamente es generar una usina de pensamiento sobre hacia dónde queremos ir con el desarrollo de nuestro mundo de manera armónica con el medio ambiente y de alguna manera con nuestra propia supervivencia, ¿no? Creo que muchas veces seguimos hablando del tema de la economía verde como si fuera algo nada más relacionado con el medio ambiente, con las plantas y con los animales, y es nuestra propia supervivencia, la del planeta entero de la que estamos hablando. Entonces justo lo relacionabas con la COP, también, que es otro de los grandes fenómenos que vamos a hablar, y ahora cuando nos metamos más en ciudades quizás lo podemos tocar un poquito. ¿Cómo no? Específico, ¿Cómo no? dale. Te escucho, ¿no? Te escucho, Horacio. ¿Me ibas a contar algo más? Sí, mira, no, específicamente yo voy a estar hablando el viernes en este panel sobre el tema de ciudades, ¿no? Y cómo las ciudades son parte de esta economía verde. Y yo lo que voy a estar diciendo ahí es que yo veo tres fenómenos en las ciudades importantes, tres shocks que las ciudades van a sufrir, están sufriendo, van a sufrir y a las que se tienen que adecuar. Y para mí el primero tiene que ver con la pandemia misma y cómo sobrepasar la pandemia, ¿no? Y cómo estar preparado para las nuevas pandemias que puedan venir. El segundo es el cambio climático, que si la pandemia nos pareció de un impacto alto, el de cambio climático va a ser altísimo, va a ser muchísimo mayor. Y el tercer shock, el tercer fenómeno que tenemos que empezar a pensar hoy es el del cambio demográfico. Es cómo están creciendo las ciudades, cómo se van a desarrollar, cuáles van a tener más población, cuáles van a mantener la población y cuáles van a disminuir, porque esto es un escenario que va a variar en todas partes del mundo. Así que si querés, puedo entrar en algunos después en estos temas para empezar a comentarte un poquito. Sí. Antes realmente les felicito. Matilde Bordón, nuestra residente, le sienta en una misma silla a Carlos Felipe Jaramillo, que es el VP
de vosotros, del Banco Mundial, para LATAM y el Caribe, le sienta a José Cantero, el que emite el dinero, el presidente del Banco Central, espectacular, me parece muy bien, y a Llamosas, nuestro ministro de Hacienda, en una misma silla. Y veo que hay mucha lógica en eso. Y te quiero preguntar, ya sobre tu tema, nosotros aquí estamos expectantes hace décadas, te diré hace 100 años, que el microcentro de Asunción en la zona de los Bañados, porque veo que vas a hablar de los Bañados, se reivindique delante de la ciudadanía. Es un pasivo social muy grande que tenemos desde tu época en otros bancos multilaterales. Yo sé por medio de mi profesor de urbanismo, Charlo Garay, que vos estás en este tema y conoces el Paraguay y conoces los Bañados. Pero los Bañados también es un tema de falta de plata, falta de recursos. ¿Cómo podemos hacer para compatibilizar este momento en donde tenemos déficit fiscal, 30 y pico por ciento hoy es la deuda contra el PIB, y tenemos un déficit que el año pasado fue del 6 sobre el PIB, este año va a quedar en el 4 aproximadamente. No hay espacio fiscal, te dirá Llamosas, o me dirá a mí, o nos dirá Llamosas, y tiene razón el ministro. Por otro lado, viene el señor Vince y le dice, no, hay que hacer obras públicas porque a través de las obras públicas generamos empleo. Y le leemos a Jordan, nuestro director del Banco Mundial, y dice, el costo de la no inversión. ¿Cómo compatibilizar la economía con las urgencias de la gente que tiene prisa y cómo hacer eso en términos urbanísticos? Falta casa, falta agua, falta energía, etcétera. ¿Qué idea tenés de lo que se debe hacer en los Bañados? Mirá, te la relaciono, Víctor, con estos factores que te estaba hablando. Nosotros no nos damos cuenta, pero hoy tenemos 1.000 millones de personas en el mundo que viven en asentamientos informales, que viven en lugares como como el que me estás describiendo vos ahora. ¿Cómo hacemos para pedirle a toda esta gente en el medio de una pandemia que haga distanciamiento social? ¿Cómo hacemos para pedirle que no vivan hacinados cuando tenemos en estas por habitación mucha más de la gente que debería estar viviendo? Cuando no tienen los servicios adecuados. ¿Cómo hacemos para pedir eso? Donde no hay un espacio público para salir, donde el único espacio, digamos, público al aire libre que se tiene es la calle misma. Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle eso? No es real. Entonces yo creo que a la hora de priorizar la mejora en los asentamientos informales tiene que ser una de las primeras puestas en la lista. Y esto tiene que pasar por brindarles servicios, por que las casas sean más grandes, que las casas tengan ventilación, hablando de la vivienda misma, que las casas puedan tener un acceso público, un espacio público de calidad, que como quizás no va a poder ser en la casa misma, va a tener que ser el espacio público entre las viviendas, el existente pero mejorado, que la calle misma se transforme en ese, que la calle tenga buenas condiciones. Entonces, para mí esa es una prioridad número uno, más en el contexto que estamos hablando. Pero en el contexto del cambio climático, que como dije, los efectos van a ser aún peores de lo que estamos viviendo ahora si no actuamos a tiempo, muchas de estas viviendas están ubicadas en lugares inundables. Entonces lo que tenemos que trabajar es cómo hacemos para sacar a esta gente que se inunda todos los años de ese lugar. ¿Cómo hacemos para proteger a aquellas que son protegibles? Entonces, ¿cómo trabajamos en la mejora de la resiliencia urbana? Y para esto sí se une directamente el tema de la infraestructura verde, ¿no? Y de la agenda verde que estamos hablando de este evento. ¿Qué mejor manera de hacerlo que parar de pensar en construir muros, porque esto es un criterio muy antiguo en el contexto del cambio climático, y es cómo le hacemos espacio a los ríos? Entonces es un nuevo concepto, que ya hace 20 años que los holandeses lo vienen pensando, pero las ciudades lo han adoptado poco. Y es, verdaderamente lo que tengo que dejar es el espacio de la planicie de inundación del río libre para que el río se pueda expandir como lo tiene que hacer, y no me siga defendiendo de algo que no voy a poder controlar la naturaleza. Entonces, acá va a haber que hacer un trabajo en aquellos lugares en los que se puede mantener a la población que se la tenga que mantener, en aquellos lugares un plan integral, ver dónde se puede reasentar gente. Esto va a ser un plan que va a tener que desarrollar el gobierno para que participen todos, que lo financie el gobierno mismo, que lo financien las multilaterales, pero esto es un proyecto integral mucho más grande que es mucho más abarcativo de lo que estamos hablando, ¿no? Ya. Horacio, ¿me podrías contar
específicamente sobre Asunción, centro histórico, Bañados, eh, Parque Caballero y Banco de San Miguel. Yo sé que estás en un proyecto coordinando o liderando algo alrededor de eso, alrededor de esos espacios geográficos, que son vitales para Asunción. Asunción nació allí. ¿Qué piensan hacer? ¿En qué andan ustedes alrededor de esos espacios? Mira, todo esto es parte de un proyecto mucho más integral, Víctor, que es el de la Franja Costera, y para eso existen ideas que están siendo sometidas a distintas organizaciones, no necesariamente a nosotros, pero las ideas que existen para esos lugares y a nivel conceptual son, para los bañados, básicamente, es como lo que acabo de decir, es cómo se hace para proteger a la población que se inunda, que se inunda. Para el centro histórico es cómo se logra una reconversión económica y urbanística del centro histórico, cómo se hace, cómo se pone al ser humano al centro del desarrollo del espacio y se hacen más espacios para peatones, cómo se le da prioridad a la movilidad activa, ¿no? En donde se puede hacer con bicicleta, peatones, con scooters, y cómo se le da esa priorización. Cómo se da espacio al desarrollo económico para que los restaurantes, los bares, los negocios puedan también tomar espacio de la vereda, ¿no? Cómo podemos cruzar de alguna manera esos umbrales de ocupación y dejamos que los restaurantes y los bares puedan también en la vereda y le damos más vida a la ciudad. Entonces, estas son ideas que se vienen pensando por esos aspectos. Para Banco San Miguel y para Parque Caballero es una renovación urbana del espacio con mantenimiento de un espacio natural. O sea, cómo se transforma, se le mejora la calidad al espacio natural mismo del Banco San Miguel y se lo utiliza como un espacio para avistamiento de pájaros, para disfrutar del espacio verde, pero con protección. Y lo mismo para el Parque Caballero como un parque verdaderamente de tantos años y con tanta tradición en Asunción, logra recuperar de alguna manera la prioridad que tuvo en su momento y la brillantez que tuvo en su momento histórico, ¿no? Entonces es cómo se recuperan esos aspectos. Fundamentalmente lo que tenemos que pensar es en una Asunción que cuando fue creada fue pensada para peatones. Esta fue una ciudad pensada para peatones, para caminarla, y con la cual la hemos intrusado con el vehículo privado. Entonces es como volvemos, como ya dije, a poner al hombre al centro, pero la volvemos a pensar de esa manera, y la volvemos a entender como un espacio para peatones, un espacio para transporte público, y donde sí quizá no tenemos que focalizar es en mejorar la calidad de transporte público, ¿no? Esa quizás debería ser la otra gran prioridad para la ciudad. Son los asentamientos informales y es el transporte público de calidad para que la gente lo pueda utilizar. Acordémonos que todas las ciudades del mundo, las ciudades que tienen ingreso per cápita más alto del mundo son las que menos utilización del auto privado tienen. Es donde la gente se puede mover más en transporte público y más puede caminar. Ya. Yo sé que la cuestión física es relativamente fácil o menos difícil con ustedes y con el equipo que ustedes manejan, también los técnicos paraguayos, etcétera. Después está la cuestión social, porque lo que vos me contás es un cambio cultural y también es lograr consensos, articulaciones, voluntades comunes. En Paraguay, te cuento que el Latino Barómetro dice que el 91% de los paraguayos desconfía del uno al otro. Apenas el 9% cree que tiene capital social. Son redes de confianza, de confiabilidad y de asociativismo. Yo no sé si vuestro programa tiene también un proyecto de juntar, de juxtaponer a las voluntades, de negociar con la municipalidad, que es la dueña del territorio, el ministerio o los ministerios del gobierno central. La sociedad no hay que dejarla afuera, Horacio. La gente que vive en y de la calle, en el centro, la gente que está viviendo precariamente en lo que acá le llamamos la chacarita, los bañados, como sea. ¿Existe metodología para eso, Horacio? ¿Hay forma de hablar con la gente antes de hacer la obra para que no se quede truncado modelo Metrobús, por ejemplo? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos una larga tradición en todas partes del mundo de trabajar, Víctor, con diseño participativo, donde verdaderamente la gente es la que participa en el diseño mismo del proyecto, donde la gente es la que expresa sus necesidades y estas son incorporadas en los proyectos. Así que
Esto es algo súper interesante, donde inclusive el diseño participativo se atienden a las distintas minorías para entender bien cuáles son sus problemáticas, para entender cómo lo podemos mejorar, con una orientación generalmente de género también muy importante, en donde queremos entender cómo hacer para que las mujeres se sientan más seguras, para que puedan caminar por el barrio más seguras, para que el espacio público responda de vuelta a sus necesidades, ¿no? Tenemos ejemplos súper interesantes de proyectos que hemos hecho en Argentina, por ejemplo, en donde se priorizó en un espacio público, se priorizó una cancha de hockey por sobre la cancha de fútbol, porque era una necesidad que tenían, que había una demanda de las mujeres del barrio, ¿no? Así que esto es algo que nosotros lo estamos haciendo ahora, tenemos proyectos específicos, por ejemplo, en Maputo, estamos haciendo un proyecto de ese tipo en Mozambique, estamos haciendo en Dhaka, en Bangladesh, en donde trabajamos. En Dhaka son más de 36 pequeños espacios públicos donde se trabaja nada más que con la gente para ver que ellos de vuelta den su input al proyecto y de alguna manera informen para el diseño. Pero ellos mismos toman acción en el diseño. Esto no solo me decís cuáles son tus necesidades. Yo mismo te sentás en un taller de diseño y ellos mismos son los que diseñan las distintas piezas arquitectónicas que después sí son transformadas por un arquitecto en la realidad. Pero ellos mismos son los que diseñan los espacios. Así que para todos los proyectos que hagamos en Paraguay y en Asunción en particular, sin lugar a duda, todas estas prácticas de participación, de alguna manera de consensuación, van a ser incorporadas en los diseños de los proyectos, sin lugar a dudas. Sí. Conocí en Buenos Aires hace 2 años o 3, cuando nos conocimos justamente, conocí un proyecto Villa o Barrio 31. ¿Estuvo el Banco Mundial involucrado en ese proyecto? ¿Cuáles son los resultados? Exacto. Bueno, ese es un proyecto que ha sido muy importante para nosotros. Fue un proyecto integral en el que se trabajó no solo a ver, lo que la ciudad proponía y la que propuso al BID, al Banco Mundial, fue, nosotros queremos hacer un proyecto para incorporar este barrio a la ciudad, para que este barrio tenga la misma calidad de vida que el resto de la ciudad. Y para eso no es suficiente nada más que proveer infraestructura. Para eso es una visión muy limitada, en parte como decías vos antes, ¿no? Para esto necesitamos infraestructura, en donde llevamos los servicios, llevamos agua, cloaca, electricidad, mejora de vivienda nueva. Pero aparte, tenemos que llevar todo lo que sea infraestructura social, donde se lleva servicios de salud, servicios de educación, desarrollo económico local, y donde también se hizo una obra icónica de alguna manera, que es llevar al centro del barrio informal al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. De Educación, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Entonces, esta fue una intervención integral en la que se conectó con el sistema de transporte público, con la movilidad activa, con temas de seguridad ciudadana. La ciudad de alguna manera involucró y tuvo esta visión integral. Yo creo que hoy ningún proyecto moderno de intervención urbana en asentamientos informales no puede dejar de tener esta mirada integral. Creo que cualquiera se va a estar equivocando si no lo hace. El proyecto fue muy exitoso, hoy es una zona transformada verdaderamente, donde se ha realojado a vivienda nueva a muchas de las familias, pero es un barrio que está conectado, con un ministerio que está funcionando, con nuevas escuelas primarias, con nuevos jardines de infantes. Verdaderamente es un lujo la transformación por la que ha pasado este barrio, ¿no? Sí. Aquí tuvimos una experiencia no muy exitosa, justamente, aparentemente, digo yo, por no habérsele llevado la infraestructura social acompañada, inclusive la cuestión de ayuda económica para que la gente tenga empleo, no digo dársele subsidios, pero darle a la gente capacidades, vamos a decir, administrativas, un poco de finanzas, como un fondo de lanzamiento, una pequeña startup de gente que está precaria. Acá se llamaba Barrio San Francisco, se llama aún. Y es un barrio muy lindo, muy bien hecho, yo diría. Pero inclusive el expresidente, que fue el que lo hizo, el señor Cartes, en su propio diario, hizo su propia mea culpa y dijo, sí, debo reconocer que hoy es una especie de fracaso, pero nunca algo es un fracaso total, es parcialmente un fracaso, porque se le saca a la gente de su lugar donde estaba y se le llevó un poco lejos, y hoy es un gran basural. Yo estuve la otra vez.
la gente está reciclando. Por lo visto no se pensó, voy a apagar aquí. Por lo visto no se pensó que esa gente tenía la posibilidad o debería dársele la posibilidad a esa gente de que lleven sus propias actividades, galpones para reciclado, etcétera. Eso, en síntesis, es lo que yo creo que ustedes están pensando. Ese proyecto que tú le llamas integrado seguramente va a tener eso, además de tener las casas sociales, etcétera. Exacto. Finalmente te hago una última pregunta. ¿Cómo entra el sector privado? Ese es el gran key issue. ¿Cómo entra el sector privado? ¿O cómo puede entrar? Mira, para todos estos proyectos integrales y que son muy amplios en su concepción, yo veo dos vertientes de entrada al sector privado. Una es, obviamente, mediante la construcción y obras que se tienen que hacer. Esa es una vertiente bastante obvia. La otra es, cuando estamos hablando de la recuperación del centro histórico de Asunción, ahí hay un rol fundamental para el sector privado para crecer, para desarrollarse, para que informe a un eventual proyecto y que esto pueda ser tenido en cuenta y para apoyarlos. El otro es el sector privado también, no la gran empresa, es la pequeña empresa la que se puede emplear que existen en las comunidades, los pequeños grupos en los que se pueden utilizar para trabajar y hacer mejoras en los barrios, para hacer mejoras en las casas, etc. Y obviamente puede haber un cuarto elemento quizás más macro en el diseño de políticas, que es cómo esta transformación, ya mucho más de un proyecto o de un barrio, sino del frente costero en sí, cómo el sector privado participa en la visión que tenga la ciudad y el gobierno nacional en Paraguay para participar en esta visión en términos de inversiones, ¿no? Y que esa sí es una visión ya mucho más macro, si la podemos llamar así. Pero creo que el impacto es brutal. Y como vos dijiste al principio, esto lo único que va a hacer es generar más empleo. Cualquiera de estos proyectos que se hagan van a generar más empleo. Sí. Bueno, Horacio, el tiempo es corto. Se nos fue casi ya media hora. Te mando un abrazo pandémico o semipandémico. Un abrazo, Víctor. Lindo verte y estamos al habla. Que estés muy bien. Gracias. Te paso después el link para que lo veas en YouTube. Dale, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao, chao. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.